Buenos días a todos. Vamos a continuar con la resolución de ejercicios de circuitos eléctricos basados en las leyes de Kirchhoff. En un video anterior resolvimos este mismo ejercicio aplicando la ley de mallas. Ahora vamos a aplicar la ley de nodos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es definir un nodo principal de donde vamos a arrancar los recorridos de las corrientes. Entonces yo les recomendaría en este caso que busquen un punto principal o un punto donde hayan varias intersecciones de las terminales de corriente para que en este caso se nos faciliten los recorridos de las corrientes. Recuerden que tenemos varios puntos que podemos usar como nodos dentro del circuito, pero hay que buscar uno donde también yo pueda venir y establecer el recorrido a seguir específicamente de las corrientes en las mallas que tenemos definidas dentro del ejercicio. Por ejemplo, yo puedo venir y decir que este de acá va a ser mi punto inicial. Este va a ser mi nodo de donde voy a arrancar todas las corrientes, y entonces a ese le vamos a poner una diferencia potencial en A, por ejemplo. Entonces de ahí voy a iniciar. La otra cosa que debemos definir es dónde va a quedar nuestro punto de tierra. Yo les recomiendo acá que veamos primero las polaridades de las fuentes. Entonces, si ustedes observan, aquí es negativo, positivo, negativo, positivo. Aquí es positivo, aquí es negativo, negativo y positivo. Entonces ahí ya tendríamos listas las polaridades. Para este caso en particular, que tiene dos fuentes de voltaje, 2 pm en cada malla, y si ustedes observan, tienen la misma dirección hacia el polo negativo. Entonces nos conviene utilizar este punto de aquí como mi punto para tierra. Entonces ahí voy a definir la tierra. ¿Qué estoy haciendo con esto? Bueno, simplemente estoy definiendo la trayectoria que puedo seguir de la diferencia de potencial en A hacia el punto final, que sería en este caso la tierra. Por ejemplo, entonces voy a definir que mis corrientes las voy a trabajar con un recorrido hacia afuera. Teóricamente tenemos entendido que la suma de las corrientes que entran es equivalente a la suma de las corrientes que salen, pero también podemos utilizar la teoría de la suma de las corrientes es igual a 0. En este caso en particular vamos a aplicar la última teoría de la suma de las corrientes igual a 0. Tenemos 3 corrientes específicamente ahí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reducir esto un poco. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, puedo decir que la suma de la corriente I1 más la suma de la corriente I2 más la suma de la corriente I3 es igual a 0. Eso es lo que voy a definir. Muy bien. Entonces, para poder trabajar con esto, yo debo definir lo siguiente. Por ejemplo, para trabajar con la corriente I1, yo debo iniciar el recorrido en donde está la diferencia potencial en A. Y eso voy a hacer, por ejemplo, voy a agarrar esta ruta de aquí hasta llegar a tierra, de la diferencia potencial en A hasta llegar a tierra. Entonces lo que voy a ir, como ahí voy a iniciar, entonces voy a definir mi primera fórmula de esta manera: la diferencia potencial en A, y ahora busco dentro de mi trayectoria todas las fuentes de voltaje que pudieran haber. Aquí tengo la primera. Si ustedes ven, mi recorrido inicia, entra en más, sale con menos. Y este signo menos con el que sale de acuerdo a mi recorrido va a ser el que voy a colocar aquí. Menos 4, que es el valor de esa fuente. Sigo mi recorrido y encuentro la segunda. Si se dan cuenta, entra con más, sale con menos. Menos 2 voltios. Todo esto dividido
la resistencia o la suma de las resistencias que tuviera yo en el recorrido. En este caso tengo dos resistencias de 2 ohms y eso hace 4 ohms. Y eso sería la fórmula equivalente a la corriente 1. Voy con la corriente 2. Para la corriente 2 vuelvo a hacer lo mismo. Voy a seguir este recorrido hasta llegar a tierra. Vuelvo a iniciar. Más, este más sale de la sumatoria de las corrientes. Tengo ya que la corriente 1 más ahora la fórmula de la corriente 2. O la expresión de la corriente 2. Inicio en el voltaje en A. Sigo mi recorrido y encuentro la primera fuente. Entra con más, sale con menos 2 voltios. Sigo mi recorrido y encuentro la segunda fuente de voltaje. En este caso sería menos 4 voltios. Dividido la suma de las resistencias que tengo dentro de esa máquina. 3 más 1, 4. Y esta sería mi fórmula o mi expresión para la corriente 2. Más, ahora me toca encontrar la expresión equivalente a la corriente 3. Ahí inicio en el voltaje sub A, pero si se dan cuenta ustedes, el recorrido que va a seguir es del voltaje sub A hasta tierra. No hay ninguna fuente en esa trayectoria. Como no hay ninguna fuente, simplemente le voy a colocar el voltaje en A dividido la resistencia que hay ahí, que es 4. Esto va a ser igual a 0. Si hubiera una fuente de voltaje ahí, hago el mismo proceso que en las otras. Si hubiera más de una resistencia, sumo la resistencia específica. Bueno, teniendo esto definido, ahora lo que tenemos que hacer específicamente, voy a ampliar un poco esto, es tenemos que encontrar el valor al que va a ser igual la diferencia potencial en A. O sea, prácticamente debemos encontrar el valor de A. Si ustedes observan, en esta expresión algebraica tenemos como denominador el 4, entonces se va a hacer el mínimo común de esa expresión. Quiere decir que si yo multiplico todo por 4, ahí cancelaría ese 4 prácticamente y me quedaría lo siguiente. El voltaje en A. De una vez sumamos las fuentes, menos 4 y menos 2 da menos 6. Más, vuelvo a copiar el otro, el voltaje en A. Menos 6 otra vez, que es el menos 4 y el menos 2. Más el voltaje en A. Esto es igual a 0. Ahora, ¿por qué me quedó de esta manera? Lo que hice es, prácticamente, multipliqué cada expresión por 4. A la hora de dividirlo entre 4 queda 1. 1 por cualquier expresión va a ser la expresión como tal. Entonces ahí es donde quité los denominadores de cada una de esas expresiones. Simplificamos o reducimos términos en este caso. Entonces nos quedaría 3 veces la diferencia potencial en A, porque tenemos 3, menos 12 es igual a 0. Si se dan cuenta, tengo un menos 6 y otro menos 6, eso hace menos 12. Despejamos la diferencia potencial en A y eso va a ser igual a 12 dividido 3 y esto me da un total de 4. Entonces ahí prácticamente ya encontramos la diferencia potencial en A, su valor va a ser 4. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de cada una de las corrientes. Como ya tenemos la diferencia potencial en A o su valor, ya solo lo sustituimos en cada una de las expresiones de arriba. Voy a borrar esto, sabiendo que el valor de la diferencia potencial en A es 4. Lo que me queda hacer es sustituir. Veamos. Por ejemplo, para la corriente 1 va a ser igual a esta fórmula que está aquí, o esta expresión. Ya sabemos que la diferencia potencial en A es 4, entonces voy a colocar 4 menos, sumamos estas dos, da menos 6. Menos 4 y menos 2, menos 6. Esto dividido 4. Si yo resto y lo divido dentro de 4, me va a quedar un menos 2 partido 4. Y esto va a ser equivalente a menos 0.5. ¿Qué representa esto? El 0.5 amperios
me representa prácticamente, el menos 0.5 me va a representar que la dirección de la corriente que yo asigné desde un principio es incorrecta, es decir, lo estoy trabajando al revés de cómo realmente debería ir la dirección de la corriente. Pero eso es lo que me representa el signo negativo, no quiere decir que esté incorrecto, lo que está diciéndome es que la dirección que yo tomé está al contrario de cómo realmente debería ir. Voy con la corriente 2. La corriente 2 va a ser igual a esta expresión de aquí. Sería la diferencia potencial en A vuelve a ser 4 menos 2 menos 4 menos 6 dividido 4. Solo voy a corregir un poquito acá este número que dibujé. Entonces esto sería igual a 4 dividido 4. Entonces, si yo vengo y trabajo, opero esa expresión, me va a quedar otra vez menos 2 dividido 4 y va a ser igual a menos 0.5 amperios. Y otra vez nos topamos con que nos da lo mismo, nos da un negativo. Lo que me está diciendo simplemente es que la dirección de esa corriente es la incorrecta, que tendría que ir en otro sentido. Y por último, la corriente 3, que sería igual a esta expresión que está aquí. Entonces sería 4 dividido 4. Entonces la corriente 3 va a ser igual a 1 amperio. Y ya tendríamos ahí prácticamente resuelto el ejercicio. Solo voy a corregir un poco esto. La corriente 3 va a ser igual a 1 amperio. Ahí está. Teniendo esto ya prácticamente, si ustedes lo revisan y lo comparan con el video anterior donde lo resolvimos con la ley de Maya, se dan cuenta que los valores son los mismos específicamente. 0.5 es el equivalente a la corriente 1 y 2 y 1 amperio es el equivalente a la corriente 3. Si ustedes observan, vamos a reducir esto, vamos a regresar al diagrama original. Si ustedes observan el diagrama original prácticamente, entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es lo siguiente. Voy a quitar un poquito esto que coloqué al inicio. Aquí lo que me están diciendo es que, si se dieron cuenta, me dio menos 0.5 para la corriente 1 y menos 0.5 amperios para la corriente 2. Lo que significa es que la dirección de estas dos no es hacia afuera, sino que es hacia dentro. Eso es lo que me está diciendo. Entonces ahí sí se aplicaría la teoría de que la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Por ejemplo, las corrientes que entran en este ejercicio sería la 1, la corriente 1 más la corriente 2 va a ser igual a la corriente 3, que es la que sale. Entonces, si venimos nosotros y le colocamos los valores, la corriente 1 vale 0.5, la corriente 2 vale 0.5 y la corriente 3 vale 1. Si vemos esa expresión o esa igualación, al final de cuentas nos da lo mismo. 0.5 más 0.5 es 1 y la corriente 3 vale 1. 1 es igual a 1. Entonces se cumple la regla de que las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Ahí se cumple el teorema original de la ley de nodos. Pero si se dan cuenta ustedes, también pudimos corroborar que se cumple esto. La sumatoria de las corrientes es igual a 0. En base a esa expresión pudimos encontrar el valor de la diferencia potencial en A. Recuérdense ahí, para finalizar, la ley de nodos está basado en la sumatoria de las corrientes, o está basado en el principio de la corriente, mientras que la ley de Myers está basada en el voltaje. La sumatoria de los voltajes es igual a 0. Yo defino el nodo donde quiero iniciar para poder trabajar.
Entonces aquí había un problema con eso del nodo, porque por ejemplo tengo varias fuentes de voltaje, entonces tenía que ver bien o definir bien dónde iba a colocar el nodo para trabajarlo. En este caso el punto ideal para poder hacerlo era en el centro. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy. Ya está resuelto el ejercicio. Revísenlo por favor, cualquier duda me hacen saber. Gracias por su atención, pasen feliz día.